Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que el Espíritu Santo es el único vicario de Cristo en la tierra y solo mora de manera permanente en cada auténtico cristiano. Y ahora, palabras de sabiduría. Juan 14, 15 a 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros para siempre. Mis amados amigos y hermanos, reciban una vez más nuestra sincera gratitud por la gentileza de su sintonía cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Con la meditación de hoy estamos llegando al final de las intensas y profundas enseñanzas del Señor a sus discípulos contenidas en este interesante capítulo 14 del Evangelio de Juan y que fueron producidas en su último y gran sermón del aposento alto. En la primera parte del capítulo, Jesús acude a elevar las mentes de los discípulos hacia las mansiones celestiales que Él fue a preparar para todos sus hijos. Una manera de justificar su partida, darles esperanza y traer consolación a sus entristecidos corazones. Además, el Señor se esforzó por enfatizar su igualdad con el Padre y la promesa de que volviendo al seno del Padre, ellos podrían contar con recibir todo lo que pidieran al Padre en su nombre. A partir del versículo 15, Él continúa justificando la conveniencia de su partida para que se cumpliera la gran promesa de la venida del Espíritu Santo, el cual moraría siempre con ellos y en ellos. Escuchemos pues los comentarios atinados del Dr. William MacDonald, hoy con el tema La promesa del otro Consolador, Juan 14, 15 a 26. El Señor Jesús estaba a punto de dejar a los discípulos y ellos estarían llenos de tristeza. Debían expresar su amor hacia Él mediante el guardar sus mandamientos, no por las lágrimas, sino por la obediencia. Los mandamientos del Señor son las instrucciones que Él nos ha dado en los evangelios, así como en todos los demás escritos del Nuevo Testamento. Es interesante resaltar en el versículo 16 que la palabra rogar es usada por el Señor, no es la palabra algunas veces usada para describir el ruego de un inferior a un superior. Es la palabra que describe una petición entre iguales. El Señor rogaría al Padre que enviara al otro consolador. La palabra consolador significa alguien que va al lado de otro para ayudar. También se traduce defensor o abogado defensor. El Señor Jesús es nuestro defensor o consolador y el Espíritu Santo es otro consolador, no otro de diferente clase, sino
de naturaleza similar. El Espíritu Santo se quedaría con los creyentes para siempre. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino sobre las personas en varias ocasiones, pero frecuentemente les dejó. Ahora ya no sería así. Él vendría a permanecer para siempre. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad, porque su enseñanza es verdadera y glorifica a Cristo, quien es la verdad. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo ya que no le puede ver. Los no creyentes quieren ver antes de creer. Los no salvos no conocen ni entienden al Espíritu Santo. Él puede convencerlos de pecado y sin embargo no saben que es Él. Los discípulos conocían al Espíritu Santo, habían conocido su obra en sus propias vidas y le habían visto obrar a través del Señor Jesús. Mora con vosotros y estará en vosotros, dijo el Señor. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre las personas y habitaba con ellas. Sin embargo, desde Pentecostés, cuando alguien cree en el Señor Jesús, el Espíritu Santo establece su residencia en la vida de esa persona para siempre. La oración de David, no quites de mí tu Santo Espíritu, en el Salmo 51:11, no sería adecuada para un cristiano de hoy. El Espíritu Santo nunca es quitado de un creyente, aunque él pueda ser contristado, apagado u obstaculizado en el creyente. El Señor no dejaría a sus discípulos como a huérfanos o abandonados. Volvería nuevamente a estar con ellos. Él vino, claro está, después de su resurrección, pero es dudoso que sea lo que quería decir aquí. En otro sentido, Él vino a ellos en la persona del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En un tercer sentido, Él vendrá a ellos de nuevo de manera literal al final de esta época, cuando tomará a sus escogidos llevándoselos al hogar celestial. Ningún no creyente vio al Señor Jesús después de su sepultura. Después de haber resucitado, Él fue visto solo por quienes lo amaban. No obstante, incluso después de su ascensión, sus discípulos continuaron viéndole por fe. Esto se entiende indudablemente por las palabras, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, agregó el Señor. Él estaba anhelando su vida resucitada, que sería la garantía de vida para todos los que confiaron en Él. Aunque mueran, ellos serán resucitados para nunca más volver a morir. La expresión en aquel día, en el verso 20, probablemente se refiere de nuevo a la venida del Santo Espíritu. Él nos enseña que así como hay un vínculo vital entre el Hijo y el Padre, así habrá una maravillosa unión de vida e intereses entre Cristo y sus santos. Es difícil explicar cómo Cristo está en el creyente y el creyente está en Cristo al mismo tiempo. Un atizador puede estar en el fuego y el fuego en el atizador, pero esto no cuenta toda la historia. Cristo está en el creyente en el sentido de que su vida le es comunicada a Él. En realidad, Él mora en el creyente por el Espíritu Santo. El creyente está en Cristo en el sentido de que Él está ante Dios por todo
el mérito de la persona y obra de Cristo. En el versículo 21 vemos que la verdadera prueba de amor de alguien por el Señor es la obediencia a sus mandamientos. El Padre ama esto. En un sentido, el Padre ama a todo el mundo. Sin embargo, Él tiene un amor especial hacia los que aman a su Hijo. Estos también son amados por Cristo, y Él se da a conocer a ellos de una manera especial. Cuanto más amemos al Salvador, mejor vamos a conocerlo. Fue la desgracia del Judas mencionado en el versículo 22 tener el mismo nombre que el traidor, pero el Espíritu de Dios gentilmente lo distinguió del Iscariote. Podría haber sido el hombre que escribió el libro de Judas en la Biblia. No podía entender cómo el Señor podía aparecerse a los discípulos sin ser visto por el mundo. Sin duda, pensaba en la venida del Salvador como rey conquistador. No comprendía que el Señor mismo se manifestaría a los suyos de manera espiritual. Estos le verían por fe a través de la palabra de Dios. Mediante el Espíritu de Dios podemos realmente conocer a Cristo mejor hoy que los discípulos cuando Él estuvo en la tierra. Aquellos al frente de la multitud estuvieron más cerca de Él que aquellos en la parte trasera. Sin embargo, hoy en día, por la fe, cada uno de nosotros disfruta de la comunión más estrecha con Él. Si una persona verdaderamente ama al Señor, querrá obedecer todas sus enseñanzas y no solo algunos de sus mandamientos aislados. El Padre ama a los que están dispuestos a obedecer a su Hijo sin preguntas ni reservas. Tanto el Padre como el Hijo están especialmente cerca de estos corazones amadores y obedientes. Por otra parte, los que no le aman a Él no guardan sus dichos. Y no solo están rechazando las palabras de Cristo, también las de Dios Padre. Mientras Él estaba con ellos, nuestro Señor enseñó a sus discípulos hasta cierto punto, pero Él no podía revelarles más verdad porque no la podían asimilar. Sin embargo, el Espíritu Santo les revelaría más. El Espíritu fue enviado por el Padre en el nombre de Cristo en el día de Pentecostés. Vino a representar los intereses de Cristo en la tierra. No vino a glorificarse a sí mismo, sino para atraer a los seres humanos al Salvador. Él os enseñará todas las cosas, dijo el Señor. Lo hizo en primer lugar a través del ministerio hablado de los apóstoles, luego por el Nuevo Testamento escrito. El Espíritu Santo les traería a la memoria todo lo que el Salvador les había enseñado. El Señor presentó en forma germinal todas las enseñanzas que son desarrolladas por el Espíritu Santo en el resto del Nuevo Testamento, de modo que su palabra está completa. Fue revelada, controlada, guiada, inspirada por su Santo Espíritu, y ahora Él está para revelarnos su significado, para darnos a entender aquellas cosas que se nos hacen difícil. Solamente la persona que posee el Espíritu Santo puede entender realmente el contenido de la Biblia. Que el Señor nos dé entendimiento sobre esto y nos bendiga abundantemente.